Hola, bienvenidos a su canal Déjate Leo. Les doy la bienvenida si es que esta es su primera vez y si están de regreso para continuar con las lecturas diarias de lunes a viernes, pues bueno, les agradezco que regresen. Les recuerdo que este es un espacio en el que la intención es compartir narraciones de lecturas de libros maravillosos que inspiran la mente y motivan al corazón, con toda la intención de que seamos más leyendo. Su servidora Yacira Rodríguez les agradece que se suscriban a este canal activando la campanita. De esta forma, apoyan al desarrollo de este espacio que estamos creando con tanto amor y respeto. Y también, si están disfrutando las lecturas, apreciaremos muchísimo que ustedes activen el like, porque de esta forma dan a conocer que el contenido es valioso. El día de hoy vamos a dar término a este fabuloso libro Mujeres que corren con los lobos, de la autora Clarissa Pinkola Estés. Gracias por haberme acompañado en el trayecto de esta lectura. Me encantaría que todos los que me acompañaron a leer este libro y los que se van a ir sumando a estos audios me dejen saber sus análisis, introspecciones, reflexiones, su sentir incluso en relación a esta lectura en los comentarios. De esta forma, pues enriquecen también muchísimo para mí lo que se está realizando en este canal. Pues bueno, vamos a darle fin a la lectura. Pónganse cómodos y déjenles leo. Capítulo 16. La pestaña del lobo. Si no sales al bosque, jamás ocurrirá nada y tu vida jamás empezará. No salgas al bosque, no salgas, dijeron ellos. ¿Por qué no? ¿Por qué no tengo que salir al bosque esta noche?, preguntó ella. En el bosque habita un enorme lobo que se come a las personas como tú. No salgas al bosque, no salgas por lo que más quieras. Pero naturalmente ella salió al bosque y, como era de esperar, se encontró con el lobo, tal como ellos le habían advertido. ¿Lo ves? Ya te lo decíamos, graznaron. Esto es mi vida, no un cuento de hadas, zopencos, replicó ella. Tengo que ir al bosque y encontrarme con el lobo. De lo contrario, mi vida jamás podrá empezar. Pero el bosque que ella encontró había caído en una trampa. Se le había quedado la pata prendida en un cepo. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ay, ay, ay, ay!, gritaba el lobo. ¡Socorro! ¡Ayúdame! Y te daré la justa recompensa, añadió. Porque eso es lo que hacen los lobos en los cuentos de esta clase. ¿Y cómo sé yo que no me vas a hacer daño?, le preguntó ella, pues su misión era hacer preguntas. ¿Cómo sé yo que no me matarás y me dejarás reducida a puros huesos? Mala pregunta, dijo el lobo. Tendrás que confiar en mi palabra. Y el lobo reanudó su aullido y lamento. ¡Ay, ay, ay, ay! Solo hay una pregunta que merece la pena hacer, hermosa doncella. ¿Dónde está el alma? Oh, lobo, voy a correr el riesgo. Vamos allá. Abrió la trampa. El lobo sacó la pata y ella se la envolvió con hierbas medicinales y plantas. Oh, gracias, gracias, dulce doncella, mil gracias, dijo el lobo, lanzando un suspiro. ¡Ah! Pero, como había leído demasiados cuentos que no debía, ella exclamó. Bueno, ahora ya puedes matarme, anda, terminemos de una vez. Pero no fue eso lo que ocurrió. En su lugar, el lobo alargó la pata y se la apoyó en el brazo. Soy un lobo de otro tiempo y lugar, dijo. Y, arrancándose una pestaña del ojo, se la entregó diciendo: úsala
Y procura ser sabia. De ahora en adelante sabrás quién es bueno y quién no lo es tanto. Mira a través de mi ojo y lo verás todo con claridad. Por dejarme vivir, te ofrezco vivir, como jamás en tu vida has vivido. Recuerda que solo hay una pregunta que merece la pena hacer, hermosa doncella. ¿Dónde está el alma? Y así la doncella regresó a la aldea, alegrándose de estar viva. Y esta vez cuando ellos le dijeron, «Quédate aquí, cásate conmigo», o «Haz lo que te digo», o «Di lo que yo quiero que digas», pero que todo quede tan en secreto como el día en que viniste. La doncella tomó la pestaña del lobo, miró a través de ella y vio sus motivos tal como jamás los había visto. Y la vez en que el carnicero pesó la carne, ella miró a través de la pestaña del lobo y vio que pesaba también su pulgar. Y miró al pretendiente que le decía, «Soy el que te conviene», y vio que no le convenía para nada. Y de esta manera y muchas más se salvó. No de todas, pero sí de muchas desgracias. Pero, además, con esta nueva visión, no solo vio al astuto y al cruel, sino que el corazón se le hizo inmensamente grande. Pues miraba a las personas y las volvía a calibrar gracias al don que le habían otorgado el lobo al que ella había salvado. Y vio a los que eran verdaderamente buenos y se acercó a ellos, encontró a su compañero y permaneció a su lado todos los días de su vida. Percibió a los valerosos y se acercó a ellos, captó a los fieles y se unió a ellos, vio perplejidad por debajo de la cólera y se apresuró a disiparla, vio amor en los ojos de los tímidos y se inclinó hacia ellos, vio sufrimiento en los callados y cortejó su risa, vio necesidad en el hombre sin palabras y le habló, vio fe en lo más hondo de la mujer que afirmaba no tenerla y se la volvió a encender con la suya. Vio todas las cosas, con la pestaña del lobo, todas las cosas verdaderas y todas las cosas falsas, y todas las cosas que iban contra la vida y todas las cosas que iban a favor de la vida, todas las cosas que solo podían verse a través de los ojos de aquel que pesa el corazón con el corazón y no solo con la mente. Así descubrió que era cierto lo que dicen, que el lobo es la más sabia de las criaturas. Si prestas atención, el lobo, cuando aúlla, hace siempre la pregunta más importante. No dónde está el alimento más próximo, la pelea más próxima o la danza más próxima, sino la pregunta más importante para ver dentro y detrás, para sopesar el valor de todo lo que vive. ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está el alma? Sal al bosque. Sale enseguida. Si no sales al bosque jamás ocurrirá nada y tu vida no empezará jamás. Sal al bosque, sale enseguida, sal al bosque, sale enseguida. Selección de La pestaña del lobo, poema original en prosa de C.P. Estés, copyright 1970. Conclusión. El cuento como medicina. Voy a exponer aquí el ethos del cuento según la tradición étnica de mi familia en la que hunden sus raíces mis narraciones y mi poesía, y a dar unas breves explicaciones acerca de mi utilización de las palabras y los cuentos para el favorecimiento de la vida del alma. A mis ojos, las historias son una medicina. Siempre que se narra un cuento se hace de noche, donde quiera que esté la casa, cualquiera que sea la hora, cualquiera que sea la estación, la narración del cuento hace que una noche estrellada y una blanca luna se filtren desde los aleros y permanezcan en suspenso sobre la cabeza de los oyentes. A veces, hacia el final del cuento, la estancia se llena de aurora, otras veces queda un fragmento de estrellas o un mellado retazo de cielo de tormenta. Pero cualquier cosa que quede en este don que se debe utilizar para trabajar en la configuración del alma. Mi trabajo en el humus de los cuentos no procede exclusivamente de mi preparación como psicoanalista, sino también de mi larga vida como hija de una herencia familiar profundamente étnica e iliterada. Aunque los míos no sabían leer ni escribir o lo hacían con mucha dificultad, eran personas cuya sabiduría suele ser ignorada por la cultura moderna.
Durante los años en que yo estaba creciendo, había veces en que los cuentos, los chistes, las canciones y las danzas se contaban e interpretaban en la mesa durante una comida, en una boda o en un velorio. Pero casi todo lo que yo llevo, cuento oralmente o convierto en versiones literarias, lo he adquirido no sentada ceremoniosamente en círculos, sino en el transcurso de un arduo trabajo, pues la tarea exige mucha intensidad y concentración. A mi juicio, el cuento, en todas las modalidades posibles, solo puede ser fruto de un considerable esfuerzo intelectual, espiritual, familiar, físico e integral. Nunca brota fácilmente, nunca se recoge o se estudia en los ratos libres. Su esencia no puede nacer ni se puede mantener en la comodidad del aire acondicionado. No puede alcanzar profundidad en una mente entusiasta, pero no comprometida, y tampoco puede vivir en un ambiente social pero superficial. El cuento no se puede estudiar. Se aprende por medio de la asimilación, viviendo cerca de él, con los que lo conocen, lo viven y lo enseñan. Mucho más en las tareas de la vida cotidiana que en los momentos visiblemente oficiales. La beneficiosa medicina del cuento no existe en un vacío. No puede existir separada de su fuente espiritual, no se puede tomar como un simple proyecto de mezcla y combinación. La integridad del cuento procede de una vida real vivida en él. El hecho de haber sido educados en él confiere al cuento una luz especial. Según las más antiguas tradiciones de mi familia, que se remontan, por cierto, a épocas muy lejanas, a todas las generaciones que existen, tal como dicen mis abuelitas, los momentos del cuento, las narraciones elegidas, las palabras exactas que se utilizan para transmitirlas, los tonos de voz que se emplean en cada una de ellas, los principios y los finales, el desarrollo del texto y especialmente las intenciones que hay detrás de cada uno de ellos, suelen estar dictados por una profunda sensibilidad interior, más que por un motivo o una ocasión exterior. Algunas tradiciones establecen momentos concretos para la narración de los cuentos. Entre mis amigos de varias tribus, pueblos, los cuentos acerca de los coyotes se reservan para el invierno. Mis comadres y parientes del sur de México solo cuentan relatos sobre el gran viento del este en primavera. En mi familia adoptiva, ciertos cuentos cocinados en las tradiciones de la Europa oriental solo se narran en otoño, después de la cosecha. En mi familia carnal, los cuentos del Día de los Muertos se empiezan a contar tradicionalmente al principio del invierno y se siguen contando a lo largo de toda esta oscura estación hasta el regreso de la primavera. En los antiguos ritos curativos integrales, primos hermanos del curanderismo y de las Mese-Mondoc, todos los detalles se sopesan cuidadosamente según la tradición. Cuando contar un cuento, ¿qué cuento a quién? ¿Con qué longitud y en qué forma? ¿Con qué palabra y en qué condición? Tomamos en consideración el momento, el lugar, la situación de salud o enfermedad de la persona, la exigencia de su vida interior y exterior, toda una serie de factores importantes para poder establecer la clase de medicina que se necesita. Detrás de nuestros antiguos rituales hay esencialmente un espíritu sagrado e integral y contamos los cuentos cuando nos sentimos llamados por el pacto que éstos han establecido con nosotros, y no viceversa. En la utilización del cuento como medicina, lo mismo que en la exhaustiva preparación psicoanalítica y en otras artes curativas rigurosamente impartidas y supervisadas, se nos enseña a comprender cuidadosamente lo que hay que hacer y cuándo, pero por encima de todo, se nos enseña lo que no hay que hacer. Eso, quizá más que cualquier otra cosa, es lo que distingue los cuentos como diversión, una actividad en sí misma muy digna de los cuentos como medicina. En mi cultura más antigua, por más que hayamos establecido un puente con el mundo moderno, hay en esencia un eterno legado narrativo en el que un cuentista transmite sus cuentos y el conocimiento de la medicina que estos encierran a una o más semillas. Las semillas son personas que tienen un don innato. Son los frutos guardianes de los cuentos en quienes los viejos tienen depositadas sus esperanzas. Es fácil identificar a los que poseen talento. Varios ancianos se ponen de acuerdo y los acompañan, los ayudan y los protegen durante su aprendizaje. Los afortunados seguirán un arduo camino de muchos años de trabajo, plagado de molestia y dificultad,
que les enseñará a seguir la tradición tal y como la han aprendido, con todas las preparaciones, bendiciones, persecuciones, percepciones esenciales, ética y actitudes que constituyen el cuerpo de los conocimientos curativos, de acuerdo con las exigencias propias de estos conocimientos. No con las suyas, sus iniciaciones y sus formas prescritas. Estas formas y extensiones de tiempo de aprendizaje no se pueden apartar a un lado o modernizar, no se pueden aprender en unos cuantos fines de semana o unos cuantos años. Exigen largos periodos de tiempo para reflexionar y es por eso por lo que el trabajo no se banaliza. Cambia o utiliza erróneamente tal como ocurre cuando no está en buenas manos o se utiliza por motivos equivocados o cuando alguien se los apropia con una mezcla de buena intención e ignorancia. De eso no puede salir nada bueno. La elección de las semillas es un proceso misterioso que escapa a cualquier definición exacta, menos para aquellos que lo conocen a fondo, pues no está basado en una serie de normas ni en la imaginación, sino en una antiquísima relación directa entre las personas. La mayor elige a las más jóvenes, la una elige a la otra, a veces la una busca a la otra, pero con frecuencia ambas se tropiezan y se reconocen como si se conocieran desde hace siglos. El deseo de ser así no es lo mismo que serlo. Por regla general, los miembros de la familia que tienen ese talento se identifican en la infancia. Los mayores que poseen este don tienen los ojos despellejados y buscan a menudo al que está sin piel, al que tiene una profunda sensibilidad y observa no solo las pautas más amplias de la vida, sino también las más pequeñas de los detalles. Están buscando, como yo, que ahora tengo 50 y tantos años, a los que poseen una agudeza especial por haberse pasado varias décadas o toda una vida viviendo en cuidadosa actitud de escucha. La preparación de las curanderas, cantadoras y cuentistas es muy similar, pues en mi tradición los cuentos se consideran escritos como un tatuaje del destino, un delicado tatuaje en la piel de la persona que lo ha vivido. Se cree que el talento curativo deriva de la lectura de estas leves inscripciones en el alma y de su desarrollo. El cuento, en su calidad de una de las 5 partes que integran la disciplina curativa, está considerado el destino de la persona que lleva dentro estas inscripciones. No todo el mundo las lleva, pero las personas que sí las llevan ya tienen su futuro grabado en ellas. Son las únicas. Por consiguiente, una de las primeras preguntas que hacemos cuando nos tropezamos con una cuentista curandera es: ¿quiénes son tus familiares? ¿Quiénes son tus padres? En otra palabra, ¿de qué estirpe de curanderas procedes? Eso no quiere decir a qué escuela has ido, qué asignaturas has estudiado, a qué talleres has asistido. Significa literalmente de qué estirpe espiritual desciendes. Como siempre, buscamos una edad auténtica, sabiduría más que sagacidad intelectual, una devoción religiosa inquebrantable y profundamente arraigada en la vida cotidiana. Todas las delicadas gentilezas y actitudes visiblemente innatas en una persona que conoce aquella fuente de la que procede toda curación. En la tradición de las cuentistas cantadoras, hay padres y abuelos y a veces madrinas y padrinos, y estas personas son las que te han narrado el cuento y te han explicado el significado y su impulso. La que te lo ha regalado, la madre o el padre del cuento, y la persona que se lo enseñó a la persona que te lo enseñó a ti, el abuelo o la abuela del cuento. Así es como debe de ser. El hecho de pedir explícitamente permiso para contar el cuento de otra persona y atribuirse dicho cuento, en caso de que se conceda tal permiso, es de todo punto necesario, pues de esta manera se conserva el ombligo genealógico. Nosotros estamos en un extremo y la placenta que da la vida en el otro. En alguien debidamente educado en la narración de cuentos, es una señal de respeto y una muestra de buenos modales pedir y recibir permiso, no apropiarse de la obra que no se ha otorgado y respetar el trabajo de los demás, pues el conjunto de su obra y su vida constituye la obra que entrega. Un cuento no es simplemente un cuento, es su sentido más innato y apropiado, es la vida de alguien. El numen de su vida y su conocimiento directo de los cuentos que narra son la medicina del cuento. Los padrinos del cuento son los que han dado una bendición junto con el regalo del cuento. A veces se tarda mucho tiempo en contar los antecedentes del cuento antes de dar comienzo al cuento propiamente dicho.
Esta enumeración de la madre, la abuela, etcétera, del cuento no es un largo y aburrido preámbulo, sino algo que está salpicado a su vez de pequeños cuentos. El cuento más largo que lo sigue se convierte entonces en algo así como el segundo plato de un banquete. En todos los verdaderos cuentos y las tradiciones curativas que yo me conozco, la narración de la historia empieza con la mención del contenido psíquico, tanto colectivo como personal. El proceso exige mucho tiempo y energía, tanto intelectual como espiritual, y no es un modo alguno una práctica ociosa. Cuesta mucho y lleva mucho tiempo, aunque a veces se produce intercambio de cuentos, en los que dos personas que se conocen muy bien se intercambian cuentos a modo de regalo. Ello se debe a que han desarrollado, en caso de que no la tengan, un carácter innato, una relación de parentesco tal como debe de ser. Aunque algunas personas emplean los cuentos como simple entretenimiento y aunque la televisión en particular utilice a menudo argumentos de cuentos que describen la necrosis de la vida, no por eso las narraciones dejan de ser cuentos en uno de sus más antiguos significados, el del arte curativo. Algunas personas son llamadas a la práctica de este arte curativo y las mejores, a mi juicio, son las que se han acostado con el cuento. Han descubierto en su interior las partes equivalentes y en lo más hondo de su ser han tenido un mentor, han recibido una prolongada enseñanza espiritual y se han pasado mucho tiempo perfeccionando la enseñanza. Estas personas son inmediatamente reconocibles por su sola presencia. Cuando utilizamos los cuentos manejamos una energía arquetípica que podríamos describir metafóricamente como una especie de electricidad. Esta corriente eléctrica puede animar e ilustrar, pero si se transmite en el lugar, el tiempo, la cantidad equivocada, mediante el narrador equivocado, el cuento equivocado, el cuentista equivocado, es decir, una persona que sabe en parte lo que tiene que hacer, pero ignora lo que no tiene que hacer, la corriente, como todas las medicinas, no tendrá el efecto deseado o tendrá incluso un efecto perjudicial. A veces, los coleccionistas de cuentos no saben lo que piden cuando solicitan un cuento de esta dimensión o intentan utilizarlo sin saber qué están recibiendo previamente, siquiera sin saber qué es la bendición. El arquetipo nos hace cambiar. El arquetipo nos infunde una integridad y una resistencia reconocible. En caso de que no se produzca un cambio en el narrador, significa que no ha habido fidelidad ni auténtico contacto con el arquetipo, ni transmisión, sino tan solo una translación retórica o una interesada exaltación de la propia persona. La transmisión de un cuento es una larga responsabilidad de mucho alcance. Si quisiera detallar todo su panorama y describir los procesos curativos de su totalidad, tendría que llevar varios volúmenes, utilizando el cuento como un simple componente entre otros muchos. Pero en el reducido espacio de que aquí dispongo, me limitaré a señalar lo más importante. Tenemos que cerciorarnos de que la persona esté total y absolutamente conectada con la electricidad de los cuentos que llevan consigo y narran a los demás. Entre las mejores cuentistas curanderas que conozco, y he tenido la suerte de conocer a muchas, sus cuentos crecen en sus vidas como las raíces hacen crecer un árbol. Los cuentos las han hecho crecer, las han convertido en lo que son. Se nota la diferencia, se nota cuando alguien ha hecho crecer un cuento en broma y cuando el cuento lo ha hecho crecer auténticamente a él. Este último es el que subyace en las tradiciones integrales. A veces un desconocido me pide uno de los cuentos que yo he sacado de la mina, configurado y llevado conmigo muchos años. Como guardiana que soy de estos cuentos que me han dado tras haberme exigido una promesa que yo he mantenido, no los separo de las palabras y los ritos que los relatan y que los rodean, especialmente de los que se han desarrollado y alimentado en las raíces de la familia. Esta opción no depende de ningún plan de 5 puntos, sino de una ciencia del alma. La relación y la afinidad lo son todo. El modelo maestro-alumno ofrece la clase de cuidadosa atmósfera que me ha permitido ayudar a mis alumnos a buscar y desarrollar los cuentos que los aceptarán, que brillarán a través de ellos y no se quedarán simplemente en la superficie de su ser como piezas de bisutería barata. Hay maneras y maneras. Algunas son fáciles, pero no conozco ninguna manera fácil que sea al mismo tiempo honrada. Hay maneras mucho más enreversadas y difíciles que son honradas y merecen la pena. El arte curativo que una persona puede practicar, la medicina del cuento que puede aplicar, depende totalmente de la cantidad que yo o dicha persona esté dispuesta a sacrificar y a poner en él.
Y cuando hablo de sacrificio me refiero a todos los matices de dicha palabra. El sacrificio no es un sufrimiento que se elige y tampoco es un sufrimiento conveniente cuyo término está controlado por el sacrificio. El sufrimiento no es un gran esfuerzo y ni siquiera una molestia considerable. Es, en cierto modo, algo así como entrar en un infierno no creado por nosotros mismos y regresar de él totalmente purificados, totalmente centrados y entregados, ni más ni menos. En mi familia hay un dicho: el portero de los cuentos te exigirá pago, es decir, te obligará a vivir una cierta clase de vida, una disciplina diaria y muchos años de estudio. No el estudio ocioso que le interese al ego, sino un estudio en el que tendrás que amoldarte a una pauta y unos requisitos determinados. Nunca insistiré lo bastante en ello. En las tradiciones narrativas de mi familia, en las tradiciones de los Mesemondoc y de las cuentistas que he aprendido y venido a utilizar desde pequeña, existe la llamada invitada, es decir, la silla vacía presente de alguna manera en todas las narraciones. A veces, en el transcurso de un relato, el alma de un oyente o más de uno se siente allí porque lo necesita, y aunque yo tenga material cuidadosamente preparado para toda la tarde, a veces modifico la narración para adaptarme, curar o jurar, con la sensación de espíritu que me produce la silla vacía. La invitada habla en nombre de las necesidades de todas. Yo le digo a la gente que extraiga los cuentos de sus propias vidas e insisto sobre todo en que lo hagan mis alumnos, especialmente los cuentos de su propia herencia, pues si siempre recurren directamente a los cuentos de los traductores de Grimm, por ejemplo, perderán para siempre los cuentos de su herencia personal. En cuanto se mueran los ancianos de su familia, yo siempre respaldo con toda mi fuerza a lo que recupera los cuentos de su herencia, preservándolos y salvándolos de la muerte por abandono. Como es natural en toda la faz de la tierra, son siempre los viejos los que representan los huesos de toda la estructura curativa y espiritual. Contempla tu gente, contempla tu vida. No es casual que este consejo sea el mismo entre los grandes curanderos y los grandes escritores. Contempla la realidad que vives tú misma. La clase de cuento que se encuentra ahí no pueden proceder jamás de los libros, proceden de relatos de testigos directos. La extracción de cuentos de la mina de la propia vida y de la vida de los nuestros y también del mundo moderno en su relación con nuestra vida exige molestias y duras pruebas. Sabes que vas por buen camino si has tenido las siguientes experiencias. Nudillos arañados, dormir en el frío suelo, no una vez sino una y otra vez, búsqueda a tientas en la oscuridad, paseos en círculos por la noche, revelaciones estremecedoras y espeluznantes aventuras a lo largo del camino. Todo eso tiene un valor inestimable. Tiene que haber un poco, y en algún caso mucho derramamiento de sangre en todos los cuentos, en todos los aspectos de la vida, para que ésta tenga numen y la persona pueda ser portadora de una auténtica medicina. Confío en que salgas y dejes que te ocurran cuentos, es decir, vida, y que trabajes con estos cuentos de tu vida, la tuya, no la de otra persona, que los riegues con tu sangre y tus lágrimas y tu risa hasta que florezcan, hasta que tú misma florezcas. Esta es la tarea, la única. Apéndice. En respuesta a los lectores que preguntaban por distintos aspectos de mi trabajo y mi vida, hemos ampliado ligeramente algunas secciones de este libro, añadiendo varias anécdotas y aclaraciones y varias notas adicionales, ampliando la conclusión y publicado por primera vez un poema en prosa que formaba parte del manuscrito original. Todo se ha hecho con sumo cuidado y sin alterar la cadencia de la obra. 3 años después. Muchos lectores han escrito para manifestar su satisfacción, comunicar noticias de los grupos de lecturas que han estudiado o mujeres que corren con los lobos, dirigir palabras de aliento y presentar acerca de futuras obras preguntas. Han leído cuidadosamente este libro, a menudo más de una vez. Por regla general, me he llevado una sorpresa al descubrir que muchos lectores han captado con toda claridad las raíces espirituales de mi obra, a pesar de encontrarse estas directamente apuntadas en el subtexto del libro. Agradezco con toda mi alma la aprobación de los lectores, sus amables palabras, sus sensatas percepciones, su gran generosidad, los bonitos regalos entregados en mano y sus numerosos gestos de aliento y protección, tales como incluir mi obra, mi bienestar y el de mi familia y mis seres queridos,
y a mí misma en sus oraciones cotidianas. Conservo todos estos gestos como un tesoro en mi corazón. Hace mucho tiempo, pero no muy lejos de aquí, trataré de dar respuesta aquí a algunas de las preguntas que los lectores nos han hecho llegar. Muchos han preguntado cómo se empezó a escribir Mujeres que corren con los lobos. Se empezó a escribir mucho antes de que se empezara a escribir. Empezó naciendo en la insólita y quijotesca escritura que el destino me tenía preparada. Empezó con varias décadas durante las que me sentí empapada de impresiones bellezas y vi muchas pérdidas de esperanza en las tormentas culturales, sociales y de otro tipo. Empezó como consecuencia de amores y vidas muy duras y amadas. Se empezó a escribir mucho antes de que se empezara a escribir. Eso lo puedo afirmar con toda seguridad. La efectiva redacción a mano empezó en 1971, después de una peregrinación desde el desierto hasta mi casa, donde pedí y recibí la bendición de mis mayores para escribir una obra enraizada en el lenguaje del canto de nuestras raíces espirituales. Todos ellos me hicieron peticiones y promesas de muchas clases, me han cumplido al pie de la letra hasta hoy. La más importante de ellas fue: no nos olvides, y no olvides aquello por lo que hemos sufrido. Mujeres que corren con los lobos es la primera parte de una serie en 5 tomos en la que se incluirán 100 cuentos sobre la vida interior. La redacción de los 2.200 páginas de la obra me llevó algo más de 20 años. El propósito del libro es esencialmente el de despatologizar y la naturaleza instintiva integral y demostrar sus nexos espirituales esencialmente psíquicos en el mundo natural. La premisa en la que se basa toda mi obra es la de que todos los seres humanos nacen con unas cualidades innatas. La expresión: la obra se escribió deliberadamente con una mezcla de la voz erudita de mi percepción como psicoanalista y la voz de las tradiciones del curanderismo y el duro trabajo que son un reflejo de mis orígenes étnicos. Todos mis antepasados fueron inmigrantes, la clase obrera baja y católicos. La herencia de mi educación es el ritmo del trabajo, y este es el que me califica en primer lugar por encima de todo como poeta. En su calidad de documento, no solo psicológico, sino también espiritual, varias librerías han colocado Mujeres que corren con los lobos en distintas secciones simultáneamente: psicología, poesía, feminismo y religión. Algunos han dicho que no se puede encasillar en ninguna categoría o que ha inaugurado una nueva categoría. Ignoro si es así, pero en esencia yo esperaba que fuera no solo una obra artística, sino también una obra psicológica acerca del espíritu. Nota del lector. Mujeres que corren con los lobos pretende ser una ayuda en la tarea consciente de la individualización. Conviene abordar el libro como una obra contemplativa escrita en 20 y tantas partes. Cada parte es independiente. El 99% de las cartas recibidas comentan que el lector no solo leyó la obra, sino que se la leyó a un ser querido o la leyó juntamente con éste. La madre, a la hija, la nieta, la abuela, el amante al amante y en los grupos de lectura que se reunían con carácter semanal o mensual. Puesto que no se puede leer en una semana o un mes, la obra se presta al estudio e invita a la lectora a comparar su vida personal con lo que aquí se propone, a aprobarla o censurarla, acercarla, profundizarla, regresar a ella y verla a través de un proceso de maduración en curso. Léela despacio. La obra se escribió muy despacio durante un prolongado periodo de tiempo. Escribía, me apartaba, reflexionaba, regresaba y escribía un poco más. Volvía a apartarme, reflexionaba un poco más, regresaba y escribía un poco más. La mayoría de la gente lee la obra de la misma manera que fue escrita, un poco a la vez, apartándose, reflexionando acerca de ella y regresando. Recuerda, la psicología en su sentido más antiguo significa el estudio del alma. Aunque en el último siglo ha habido muy importantes y valiosas aportaciones, y habrá todavía más, el mapa de la naturaleza humana en toda su estimable variedad dista mucho de estar completo. La psicología no tiene ciencia y tantos años de antigüedad, sino que se remonta a los albores del pasado. Los nombres de los muchos y esforzados hombres y mujeres que contribuyeron a ampliar la ciencia psicológica están debidamente reconocidos, pero la psicología no empezó ahí. Empezó con cualquier persona y con todas las personas que oyeron una voz más digna de tenerse en cuenta que la suya y se sintieron obligados a buscar su origen. Algunos dicen que mi obra constituye un nuevo campo emergente.
Debo decir con todo respeto que la esencia de mi obra procede de una tradición muy antigua. Esta clase de obra no encaja fácilmente en la categoría de nada que pueda calificarse de emergente. Miles de personas de muchas generaciones de todo el mundo, sobre todo personas ancianas, a menudo sin instrucción pero sabias por dentro, con conceptos, han vigilado y protegido sus exactos y complicados parámetros. Siempre ha estado muy viva y floreciente porque ellas estaban vivas y florecientes y la comparaban con unas formas y unos medios determinados. Una advertencia. La cuestión de la maduración individual es una tarea a la medida. No se puede trazar ningún rumbo, no se puede decir, haz esto y después lo otro. El proceso de cada individuo es único y no se puede codificar con un simple sigue estos 10 sencillos pasos y todo irá bien. Esta clase de tarea no es fácil y no está al alcance de todo el mundo. Si buscas una curandera, un analista, un terapeuta o un asesor, cerciórate de que proceda de una disciplina con sólido predecesor y de que saben hacer realmente lo que ellos creen saber hacer. Pide el consejo de tus amigos, parientes y compañeros de trabajo de confianza. Cerciórate de que el profesor que elijas esté debidamente preparado tanto en los métodos como en la ética. La vida ahora. Suelo escribir y trabajar bajo tierra, pero hay algunas visiones de vez en cuando. Sigo viendo tal como siempre he vivido desde hace muchos años, ardientemente introvertida, pero tratando con toda mi fuerza de estar en el mundo. Sigo trabajando como analista, poeta, escritora, cuidando de mi numerosa familia, sigo hablando sobre cuestiones sociales, persevero en las grabaciones audiovisuales, pinto, compongo, traduzco, enseño y contribuyo a preparar jóvenes psicoanalistas. Enseño literatura, escritura, psicología, mito, poesía, vida contemplativa y otras asignaturas como especialista invitada en distintas universidades. A veces la gente me pregunta cuál ha sido el acontecimiento más memorable de los últimos años. Ha habido muchos, desde luego, pero el que más me emociona fue la alegría de los mayores cuando se publicó esta obra por primera vez. El primer libro de uno de los suyos que jamás se hubiera impreso. Una imagen en particular cuando mi padre de 84 años vio por primera vez este libro. Exclamó en su inglés chapurreado: ¡Un libro! ¡Un libro! ¡Un libro de verdad! Y allí mismo, en mi jardín, se puso a bailar una antigua danza, Sibraki, del viejo país. La obra. Como cantadora guardiana de antiguos cuentos, la mujer perteneciente a dos culturas étnicas, me sería muy difícil no reconocer que los seres humanos son muy distintos desde el punto de vista cultural, psicológico y de otro tipo. Siendo así, me parecería un error pensar que alguna manera determinada es la mejor. Esta obra en particular se ofrece como aportación a lo que se sabe y lo que se necesita en una auténtica psicología femenina que incluya a todos los tipos de mujeres que existen y todos los tipos de vida que llevan. Mis observaciones y experiencias a lo largo de mis 20 y tantos años de práctica, tanto con hombres como con mujeres, me han llevado al convencimiento de que cualquiera que sea el estado, la fase o la estación de vida, la persona tiene que poseer fuerza psicológica y espiritual para seguir adelante, tanto en los pequeños detalles como contra los vendales que de vez en cuando se desatan en la vida de cada uno. La fuerza no se alcanza después de haber subido la escalera o trepado a la montaña y tampoco después de haberlo conseguido, sea ello lo que fuere. El fortalecimiento de la persona es esencial para el esfuerzo, sobre todo antes y durante y también después. Estoy segura de que la atención y la fidelidad de la naturaleza del alma constituye la quinta esencia de la fuerza. En cualquier momento hay muchas cosas que pueden sombrar el desconcierto del alma y el espíritu, tratando de destruir las intenciones o ejercitando presión para que se olviden las preguntas más importantes. Preguntas tales como no solo cuál es la pragmática de una situación, sino también ¿dónde está el alma de esta cuestión? La persona sigue adelante en la vida, gana terreno, enmienda la injusticia y planta cara a los vientos glaciales a la fuerza espiritual. El fortalecimiento, tanto con la palabra como con la oración, con distintas clases de contemplación o con cualquier otro medio, procede de un numen, una grandeza presente en el centro de la psique, pero más grande que toda la psique. Este numen es totalmente accesible y tiene que ser cuidado y alimentado. Su existencia, cualquiera que sea el nombre que reciba, es un hecho psíquico incontrovertible, difícil e intensamente fructífero.
Eso es lo que percibe en esencia la persona que se encuentra en un proceso de auténtica maduración. Y se nota tanto por dentro como por fuera en la persona que se esfuerza por alcanzarlo. Sabemos muy bien que existe una notable diferencia entre una vida meditativamente profunda y una vida basada en creencias fantasmagóricas. En este viaje hacia el verdadero hogar, aunque de vez en cuando retrocedemos para recapitular o medir las cosas desde el lugar donde venimos, no retrocedemos para retroceder.